nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Bendiciones, amigos, amigas, para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este subprograma de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de la ciudad de Hesperia, en California. Yo soy su amigo, el pastor Diego Forero, y en esta noche traigo una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de bendición para tu vida y para mi vida. Quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús a que, antes que nada, podamos ponernos en la presencia del Señor en esta noche, darle gracias a Dios por todas las cosas tan maravillosas que cada día nos regala. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta buena noche por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a ti en oración, pero también, Señor, de poder estar preparándonos para recibir tu bendita y poderosa palabra. Oramos, Dios, que tu palabra llegue a nuestras vidas como una voz de esperanza, una voz de aliento, que tú nos permitas en esta noche, Señor, poder fortalecernos a través de tu palabra, que nosotros podamos ver, Señor, tu gloria en medio de este programa, que seas tú, Señor, llenándonos de esperanza, llenándonos, Señor, de gozo, aún en medio de todas las circunstancias difíciles por las que podamos estar pasando. Bendícenos, Señor, a través de este tiempo. Bendice las ondas electromagnéticas a través de las cuales se transmiten estos programas, Señor. Bendice a cada persona, cada hermano y hermana que nos están viendo, Señor, en donde quiera que se encuentren. Y permite que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea gobernando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, bendiciones para todos ustedes. Hoy tengo una palabra de bendición para tu vida. Hoy tengo una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza para tu vida. Quiero darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder tener este tiempo, este medio de difusión, para que la palabra de Dios llegue a tu vida, para que la palabra de Dios nos bendiga. El propósito que Dios ha puesto en mi corazón a través de estos programas es que podamos infundir aliento, que podamos infundir esperanza en medio de esta situación tan difícil en la que estamos viviendo. No, para nadie es oculto que estamos viviendo tiempos muy difíciles. La misma palabra del Señor nos advierte que los tiempos son malos y que al final de los tiempos vendrán tiempos muy difíciles para todos. No sabemos si estos sean los tiempos finales, pero lo único cierto es que hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ya ven todo lo que está pasando, tantas personas que se están contagiando, los hospitales están a punto de colapsar por causa de los enfermos que están teniendo que llevar por el COVID y otras enfermedades. Hay problema con el estrés, hay muchas personas en este momento con serios problemas emocionales, con serios problemas mentales. Y lo peor, la paz de muchos está llegando al punto también de colapsarse. Muchos cristianos en este momento también están perdiendo las fuerzas. Muchos cristianos hoy están quizá perdiendo la esperanza. Pero hermanos, yo quiero traer para ustedes en esta noche una palabra de bendición. Estábamos escuchando al comenzar una canción de Danilo Montero que se llama El Señor es mi pastor.
Y justamente él está cantando lo que dice la Escritura en el Salmo 23. Y es linda esta canción y muy propicia para esta época, porque necesitamos, hermanos, entender exactamente qué es el buen pastor, quién es el buen pastor y qué es lo que el buen pastor hace por nosotros. Pero también necesitamos entender que necesitamos tener al buen pastor en nosotros. La Escritura dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa hasta rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Qué precioso es este pasaje, qué precioso es este salmo, y especialmente precioso cuando fue escrito por el rey David. Conocemos bien la historia del rey David, el gran rey del pueblo de Israel. Él escribió este pasaje justamente cuando estaba pasando por los tiempos más difíciles de su vida. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl para que le cortaran la cabeza. Había pagado un precio de rescate por la vida de David. Y por todos lados lo andaban buscando. Tenía miedo. Había una situación muy difícil él se estaba enfrentando a una situación muy difícil en su vida. Sin embargo, en esos momentos de dificultad, él escribió este salmo, esta canción. Es una oración hecha canción, en donde él está reconociendo que el Señor es su pastor. El Señor Dios es su pastor y declara: nada me faltará. No tendré falta de nada, tendré todo lo que me hace falta. En otras palabras, hoy estamos enfrentando situaciones muy difíciles en nuestra vida. Y no solamente aquí en los Estados Unidos, ni no solamente el pueblo cristiano, sino todo el mundo. Gentes de toda lengua, de todo pueblo, de toda raza, de toda religión, de todo color y sabor, están atemorizados por causa de la pandemia y las consecuencias desastrosas en la economía, en lo social, en lo político, aún en lo espiritual. Hoy en día muchos están acobardados por causa de la situación. Hoy en día muchos están temerosos y no tienen ni la más mínima esperanza, ni saben qué va a pasar el día de mañana. Y aún entre nosotros, el pueblo de Dios, hay muchos así. El espíritu se empieza a recoger, el espíritu empieza a decaer. Es por eso que viene tan propicia esta palabra del Salmo 23. Recordemos un poco la historia del rey David. El rey David fue un pastor. Era pastor de un pequeño rebaño, pero era pastor de un rebaño. Así que cuando él se refiere al Señor, a Dios, como el Señor es mi pastor, él se acuerda de cómo era él cuando era pastor y dice: el Señor es mi pastor. Porque cuando David era pastor de las ovejas de su padre Isaí, él las cuidó hasta con su propia vida. Él luchó contra el oso y el león. Él las cuidó de los saqueadores, de los asaltantes. Él las llevaba a lugares para que pudieran beber agua suficiente, para que tuvieran pastos delicados donde descansar y qué comer. Él las cuidaba en la noche. La historia de los pastores de antaño era maravillosa, porque los pastores vivían y dormían con su aprisco. Ellos estaban permanentemente cuidando a las ovejas, por eso se hacían uno solo, por eso las ovejas escuchaban la voz de su pastor solamente, porque convivían con él. Y ellas se abrigaban a la voz de su pastor, se abrigaban al lado de su pastor, porque sabían que su pastor no las iba a abandonar. Por eso cuando el rey David, y en esta época no era rey, cuando David empezó cuando compuso
probablemente cuando compuso este salmo, él estaba acordándose de esa época cuando él fue pastor. Y dijo, así mismo es Dios para mí. Y es justamente Jesús quien se llama el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. ¿Se acuerdan? Dice ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 y en el capítulo 14, que Él es el buen pastor y Él da la vida por sus ovejas. Y es lindo que nosotros recordemos esto, que en los momentos en que más angustia estamos pasando, en los momentos en que mayor dificultad estamos teniendo, es cuando nosotros debemos acudir a nuestro buen pastor. Porque ese buen pastor es el buen pastor que nos cuida en los momentos de dificultad. El pueblo de Israel enfrentó una batalla sin igual una vez contra un gigante que se llamaba Goliat. Ese gigante tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. Era un pueblo gigantísimo. Israel no era un pueblo de 3 personas, era un pueblo muy grande y tenía hombres muy valientes, unos guerreros muy valientes, generales, capitanes. Su rey era valiente, el rey Saúl era valiente. Pero con todo y su valor, con todo y las armas que tenían, no podían hacerle frente a un solo hombre que era el gigante. No había uno solo que se le pudiera enfrentar a ese gigante que todos los días los atemorizaba. Dice la Biblia que por 40 días estuvo insultando a Dios e insultando al pueblo de Israel y la gente no tenía ni la menor idea de qué podían hacer. De repente apareció el pastorcito de aquel grupo pequeño de ovejas de Isaí, el hijo menor de Isaí, David. Aún los hermanos mayores de David, que hacían parte del ejército de Saúl, reprendieron a su hermano. Le dijeron, entrometido, ¿qué estás haciendo aquí? Solo buscas problemas. Pero cuando David escuchó a Goliat vituperar y blasfemar el nombre del Señor, cuando él escuchó que este hombre estaba amenazando al pueblo de Israel, él se levantó como defendiendo a las ovejas. Y justamente esas fueron las palabras que David le dijo al rey Saúl cuando estuvo enfrente de él y le dijo, yo me voy a enfrentar a ese paladín, yo me voy a enfrentar a ese gigante, no le tengo miedo. Y Saúl le dice, pero jamás en tu vida has empuñado una espada, jamás en tu vida has peleado ninguna guerra. Y él dice, ¿cómo que no? Si yo defendí las ovejas de mi papá contra los osos y contra los leones y contra los saqueadores y los vencí a todos con estas mismas manos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí puedo? Claro que yo puedo vencer a ese gigante. Y como era el único que se propuso para enfrentar al gigante, entonces el rey Saúl accedió. Y le dijo a David, David, ponte mi armadura y toma mi espada para que puedas ir a pelear contra él. David trató de ponerse la armadura de Saúl, pero primero le quedaba grande porque Saúl era más grande, era más corpulento. Así que él no podía ni siquiera dar un paso con esa armadura. No sabía caminar así. Y mucho menos sabía empuñar una espada. Así que David le dijo a Saúl, no, perdóneme rey, pero yo no voy a pelear con sus armas. Yo voy a pelear con las armas que Dios me ha dado. Y tomó del lecho del río 5 piedras planas, dice su honda, y se fue a enfrentar al gigante. Y con la primera piedra que le lanzó al gigante, el gigante cayó al suelo derribado. Y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Y entonces así el pueblo de Israel pudo vencer no solamente al gigante, sino al ejército filisteo que los tenía amenazados, amedrentados y asustados. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. No podemos negar que todos estamos asustados. No podemos negar que desde el más grande hasta el más chico estamos con temor por la situación que estamos viviendo. Cada día nos llegan malas noticias acerca del COVID. Personas que mueren, hospitales saturados de enfermos. Cada vez hay más contagios. La economía está colapsando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Seguir como el pueblo de Israel cuando estaban enfrente de ese problema tan gigante?
Porque no podemos negar que lo que estamos enfrentando es un gigante que nosotros no podemos vencer. Al menos no con las armas convencionales del mundo. Todavía, aunque ya está la luz de la esperanza de la vacuna, todavía la vacuna apenas empezó a aplicar el día de hoy en la Gran Bretaña. Dicen los expertos que pasarán bastantes meses antes de que puedan inocular a la mayoría de personas para que empiece a bajar este problema con esta pandemia. Así que, aunque hay esperanza con la vacuna y con todos los desarrollos médicos que están surgiendo, y damos gloria a Dios por eso, y gracias a Dios por darle sabiduría a los científicos y a los médicos, pero con todo y eso todavía no podemos cantar un aleluya y decir ya vencimos al enemigo. Al enemigo hay que enfrentarlo. Y no lo enfrentamos nosotros con temor y cobardía. El apóstol Pablo dijo claramente que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Óyelo bien, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que nosotros no podemos atemorizarnos y acobardarnos ante la situación que estamos viviendo. Probablemente ahora muchos de nosotros no sabemos qué hacer y nos estamos resguardando en la casa. Probablemente muchos de nosotros ahora, mis hermanos, no podemos ir a la iglesia porque la cerraron. Probablemente ahora ni siquiera podemos ir a la calle porque hay toques de queda y hay órdenes de restricción de salir a la calle. Estamos así como estaba el ejército de Israel en aquella época, atemorizados, todos escondiéndose del gigante. Y mientras tanto el gigante riéndose del pueblo de Dios, riéndose del Dios creador del cielo y de la tierra. Hasta que vino un pastorcito y pudo derrotar al gigante. No necesitamos nosotros ir a enfrentar al COVID como algunos piensan que podrían hacer, desafiando al COVID, saliendo sin mascarillas, yendo de compras, yendo para aquí y para allá, no lavándose las manos, no teniendo precaución, no guardando la distancia. Esa no es la manera. Eso es desafiar inclusive al mismo Dios, porque Dios nos ha puesto todo esto como una señal de advertencia. Así que no se sientan mal si no pueden salir a la calle. Pero nosotros, hermanos, tenemos un buen pastor y ese buen pastor se llama Cristo Jesús. Así como el ejército de Israel en aquella época tuvo a David, nosotros tenemos a Cristo Jesús. Recuerden que en Ezequiel capítulo 34 leíamos el domingo en la palabra que Dios hizo un pacto con su pueblo que fuera obediente con él y que siguiera las instrucciones que él les había dado. Y el pacto era un pacto de paz. Y no solamente hizo un pacto de paz, sino que Dios les dijo, les voy a dar un príncipe, les voy a dar un buen pastor que será el gran pastor de todos. Y luego Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 14, dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Así que si nosotros unimos todos esos pasajes, tanto los proféticos del profeta Ezequiel, que son mesiánicos, como los que Jesús declaró allí en el Evangelio, y lo unimos con el Salmo 23, entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos un buen pastor que pelea por nosotros. No solamente pelea, sino que nos dice que Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Al final de cuentas, ¿a qué es lo que más le tenemos nosotros? Le tenemos no temor a la enfermedad, le tenemos temor a la muerte. Porque los que se han contagiado y han sobrepasado la enfermedad por la gloria de Dios y están bien hoy en día, bien, sufrieron quizá algunos dolores, algunos malestares, algunos ni siquiera sintieron nada, pero hoy en día le dan la gloria a Dios porque no murieron. Sin embargo, hay unos que sí murieron. Las tasas de muerte van en aumento. Yo creo que la mayoría de personas realmente no le tienen miedo a la enfermedad, sino a la muerte que puede causar la enfermedad. Pero nuestro buen pastor Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Así que nosotros no tenemos nada de qué temer. Sin embargo, nosotros seguimos acobardados y seguimos temerosos sin hacer nada. ¿Qué es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer? Número 1, refugiarnos en nuestro buen pastor, es decir, en el Señor Jesucristo.
Tenemos que, como dice el Salmo 107, clamar al Señor en nuestra angustia. Dice el Salmo 107, pero clamaron a Él en su angustia y Él lo libró de todas sus aflicciones. ¿Estamos viviendo aflicciones? Sí. ¿Estamos viviendo problemas? Sí, claro que sí estamos viviendo problemas. Tenemos muchísimas dificultades por doquiera. Pero no nos olvidemos que tenemos un buen pastor que pelea por nosotros, que da su vida por nosotros, que nos defiende del oso, del león y del gigante. Así que yo te animo en el nombre de Cristo Jesús a que no nos acobardemos. El Salmo 23 dice en el verso 3 que me infunde nuevas fuerzas. Y eso es lo que yo quiero invitarte a que tú le pidas al Señor. Que en lugar de que estemos amedrentados y estemos como desanimados y estemos como debilitados por causa de lo que está pasando, nosotros nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús y le pidamos nuevas fuerzas para luchar. También el apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Y dijo que las armas de nuestra lucha, las armas de nuestra milicia, dice así, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Óyalo bien, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué quiere decir esto? Así como David no se enfrentó a Goliat con las armas convencionales de guerra, que era la armadura y la espada del rey, sino que se enfrentó con las armas que Dios le había dado. Asimismo, nosotros tenemos que enfrentar a ese enemigo que nos agobia y que nos tiene amedrentados. No con armas del mundo, no con palo, ni con lanza, ni jabalina. No podemos enfrentarnos al enemigo con armas naturales. Tenemos que enfrentar al enemigo con la única arma poderosa que Dios nos ha dado, que se llama la oración. Pueblo de Dios, amigos, amigas que me están escuchando, estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de desesperación. Hay mucha gente en este momento con depresión, con estrés, con ansiedad, por causa de esta situación terrible por la que estamos pasando. Pero ¿no deberíamos nosotros dar un paso al frente y echarnos a orar? ¿No deberíamos nosotros postrar nuestras rodillas delante de Dios y levantar nuestras manos santas y clamar al Dios de los cielos por misericordia? ¿No deberíamos nosotros decirle al Señor que acorte estos días de tanto dolor? ¿No deberíamos nosotros decirle al Señor que nos infunda nuevas fuerzas como dice el Salmo 23? Por supuesto que sí. Así que en lugar de andarnos deprimiendo, en lugar de andarnos, hermanos, debilitando, en lugar de andarnos acobardando, nosotros tenemos que saber que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros como hijos de Dios somos la luz del mundo. Así nos llamó el Señor Jesucristo. Nosotros somos los que debemos poner sal a la tierra para preservarla, para cuidarla. Y nosotros debemos brillar. Dice que tu luz brille. Y nosotros necesitamos brillar, no escondernos. Jesús mismo lo dijo, nadie toma una lámpara y la pone debajo de la cama, sino que la pone bien alto para que alumbre a todos. Hermano, no importa que tengamos temor, es natural que tengamos temor. Lo que importa es qué hacemos nosotros en medio del temor. Muchos de nosotros tenemos temor porque no reconocemos a Cristo como nuestro pastor. Porque no reconocemos a Cristo como aquel que es capaz de enfrentar al gigante que sea. Y no solamente enfrentarlo, sino vencerlo. Nosotros hemos vencido a todo enemigo por la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido al enemigo porque Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Así que amados, amadas, en el nombre de Jesús yo les animo a que renueven sus fuerzas, a que ustedes se animen y nos animemos todos. ¿Es difícil la situación? Sí. ¿Tenemos que cuidarnos? Por supuesto que sí. No andemos desafiando a la muerte, no andemos desafiando al COVID, no andemos desafiando al gobierno. Nosotros tenemos en el nombre de Cristo Jesús que ser obedientes y respetar las autoridades. Pero ante todo, nosotros debemos ser obedientes a la voz de Dios. He sentido en mi corazón traer este mensaje para ustedes. Porque hace días vengo siendo inquietado por la palabra del Señor. No sabemos qué hacer en medio de la pandemia. No podemos confiar plenamente en la vacuna. Algunos hasta tienen temor de colocarse la vacuna por los efectos posteriores. Entonces, ¿a quién iremos? Entonces, ¿a quién acudiremos?
Necesitamos, hermanos, entonces reconocer que el Señor da nuevas fuerzas a los que no tienen ninguna. Como dice el Salmo, los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Amén, estamos sí atribulados, sí cansados, estamos angustiados, por supuesto, yo también lo estoy. ¿Quién no lo está? Pero tenemos que levantarnos, hermanos, en el nombre de Jesús. Así que yo te animo en el nombre de Jesús, ahí tú que estás, ahí donde tú estás lleno de temor, lleno de angustia, de ansiedad, de desesperación. Acuérdate que tenemos un gran pastor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no solamente dio su vida por nosotros, sino que venció al enemigo. Por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Jesús dio la vida por nosotros. Y Él vencerá al enemigo una y otra vez, porque lo venció una vez y para siempre en la cruz. Así que yo te animo en esta noche, en el nombre de Jesús, levántate. No dejes que tu pensamiento lleno de tantas cosas malas te siga atormentando. Cambia tu manera de pensar, renueva tu pensamiento y empieza a llenarlo de esta palabra de aliento que el Señor nos da hoy. Repite ahí en tu casa: el Señor es mi pastor y no tendré falta de nada, ni de salud, ni de dinero, ni de armonía, ni de paz, ni de gozo, ni de amor, ni de esperanza. No tendré falta de nada porque el Señor es mi pastor. En esta temporada de Navidad, hermanos, tan difícil, una temporada para nosotros tan complicada este año, que no podemos ni celebrar, ni abrazarnos, ni nada de lo que podemos hacer normalmente, lo podemos hacer este año. Y eso ha enfriado, ha desanimado el corazón de muchos. No solamente de personas del mundo, sino también a nosotros los cristianos. Pero yo te animo en el nombre de Jesús a que tú te levantes, a que tú entiendas que tú tienes un buen pastor que da la vida por ti, que te cuida, que te va a ayudar. Así que permite que ese buen pastor te infunda nuevas fuerzas, que esta palabra que hoy nos está regalando el Señor nos infunda nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues levantarte en oración. Cuando te sientas confundido, cuando te sientas que te faltan las fuerzas, cuando te sientas que estás desanimado, cuando sientas temor por la situación que estamos viviendo, pues póstrate de rodillas y clama al Señor, clama a tu buen pastor y dile: Señor, tú eres mi buen pastor y no voy a tener falta de nada, tú me vas a bendecir. Cuida de mi familia, ora por tu familia, anima a tu familia. Tú eres la persona encargada de traer una palabra de esperanza, una palabra de luz, una palabra de ánimo a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, a tus compañeros de trabajo. Así que no seamos, hermanos, mensajeros de malas noticias, seamos mensajeros de esperanza, porque eso es lo que el Señor nos envía a hacer. Quiero invitarles a algo muy especial, mis hermanos, algo que tengo en mi corazón. Quiero animarles a que, por favor, todos ustedes que me están viendo, oren por sus pastores. No solamente por mí, por mi esposa, sino oren por sus pastores, porque yo sé que muchas personas de otras iglesias nos ven también y damos gracias a Dios por sus vidas. Oren por sus pastores. Hermanos, hoy en día necesitamos que la iglesia se una a orar por sus pastores. Hay muchos pastores que están decayendo, no en su fe, pero sí en sus fuerzas. Hay muchos pastores que están cayendo enfermos. Hay muchos pastores que aún están partiendo con el Señor por causa de la enfermedad. Y las familias pastorales quedan desamparadas. Pero hermanos, yo les invito para que ustedes oren por nosotros, por el cuerpo de clérigos de la iglesia. Oren por sus pastores, por sus líderes espirituales, para que Dios nos dé nuevas fuerzas cada día, para que el Señor nos dé aliento cada día, para que el Señor nos dé de nuevo para predicar su palabra, para que el Señor purifique nuestros labios y a través de nosotros Él pueda traer palabras de aliento, palabras de vida, pero también palabras de exhortación para el pueblo de Dios. Los pastores somos como ustedes, hermanos, hombres y mujeres de carne y hueso, hombres y mujeres que tenemos las mismas necesidades que tienen ustedes, los mismos temores que ustedes tienen, solo que nosotros tenemos ese divino encargo de guiar a la grey del Señor como pastores. Enfrentamos luchas, enfrentamos pruebas, tenemos que cuidar a las ovejitas del Señor y a veces las fuerzas faltan, a veces las fuerzas fallan.
Por eso necesitamos, hermanos, que ustedes por favor se unan a orar por sus pastores y sus líderes. Oremos por nuestros líderes de la iglesia, por nuestros superintendentes generales, por los directores regionales, por los superintendentes de distrito, por todos los que el Señor ha puesto como líderes de la iglesia, donde quiera que se encuentren. Bendigámoslos. Y pidamos a Dios que les ayude, que les fortalezca para que nos puedan seguir guiando, para que ellos también puedan seguir alimentándonos a nosotros, para que ellos también a través de lo que Dios les dé nos puedan seguir infundiendo nuevas fuerzas. Amados, el ánimo de mi corazón es infundirles nuevas fuerzas a ustedes. No es engañarles ni decirles nada mentiroso. Es infundirles nuevas fuerzas, así como dice la palabra de Dios. Yo quiero ser un buen pastor. Quiero imitar a mi buen pastor que es Dios. Y quiero ser un buen pastor para ustedes. Quiero traerles palabras que les dé paz, que les dé descanso, que les dé ánimo, que les dé fortaleza cada día. Yo quiero ayudarles a ustedes en este sentir. Mi esposa igual. Y sé que todos los pastores están haciendo lo mismo, especialmente en estos días tan aciagos, en estos días tan difíciles. Así que oremos por nuestros pastores y por nuestros líderes. Nosotros cumpliremos con lo que Dios nos dijo. Seguir orando por ustedes, seguir trayéndoles palabra que les da vida, palabra que les bendice, palabra que les ayuda, que les alienta. Seguir clamando a Dios por ustedes, para que Dios les bendiga en su casa, para que Dios bendiga sus familias, sus hogares, sus matrimonios, sus hijos, para que Dios bendiga su trabajo, para que Dios bendiga su salud, para que Dios les bendiga por todas partes. Si oramos los unos por los otros, estoy convencido de que veremos la gloria de Dios siempre. Así que mi recomendación hoy, amados, es que nosotros podamos tomar esas armas, esa arma poderosa de la oración, para clamar a Dios en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. No te quedes allí derrotada o derrotado como el pueblo de Israel se quedó encerrado allí, ellos esperando a ver de dónde podía venir su socorro. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 121. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así que tu socorro viene de Dios, pero tú tienes que clamar a Él. Clama a Él en tu angustia y Él te librará. Busca al Señor, ora para que el Señor acorte estos días difíciles que estamos viviendo. Ora para que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos ayude y nos dé nuevas fuerzas cada día. Amados, gracias porque yo sé que esta palabra del Señor está llegando a sus corazones y ustedes la están sembrando. Y juntos vamos a orar para pedirle al Señor protección para esta humanidad. Que Dios también cambie el corazón de nuestros gobernantes, especialmente de aquellos que se han apartado de Dios, de aquellos que están en contra de la palabra de Dios, de aquellos que se han declarado libremente enemigos de Dios. Que Dios toque sus corazones, que Dios los cambie, que Dios ayude a esta humanidad agobiada y doliente. Gracias por su tiempo. Permítanme orar por ustedes antes de despedirme. Padre, gracias por la vida de cada persona que ha estado, Señor, conectada con nosotros a través de este mensaje. Oro, Señor, como lo he venido haciendo desde antes, que tu palabra sea sembrada en el corazón de cada uno y que produzca, Señor, los frutos que tú quieres que se produzcan en sus vidas. Señor, permite que cada uno de nosotros pueda hacer de ti nuestro buen pastor. Que podamos declarar con nuestro corazón que tú eres nuestro buen pastor, que Jesús es nuestro pastor y que no tendremos falta de nada si Él es nuestro pastor. Padre, por favor, ten cuidado de nosotros. Infúndenos nuevas fuerzas en estos tiempos de calamidad, de dolor, de debilidad. Por favor, permite que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Y permite que nosotros recordemos que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendice a todos aquellos que están, Señor, en este momento atemorizados. Los que están angustiados, deprimidos, con ansiedad por causa de las dificultades. Te pido que tú les fortalezcas, les levantes y les bendigas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que aquellos que están enfermos hoy, Señor, se restauren prontamente, que tú les renueves la salud, Señor, en el nombre de Jesús. Que aquellos que están pasando, Señor, por el duelo, porque han perdido a alguna persona muy amada, Señor, tú les reconfortes, tú les consueles su corazón y les des nuevas fuerzas también. Oro por aquellos que están temerosos por el futuro, para que tú les recuerdes, Señor, que si tú estás con nosotros no tendremos temor del futuro, porque tú tienes un futuro y una esperanza de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor,
por todo lo que nos das. Que tu gloria, Señor, siempre sea derramada sobre esta tierra y que tu nombre siempre sea exaltado. Permite que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas que nos rodean en estos días y que podamos hacer de ti nuestro buen pastor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigos, amigas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Esperamos que el próximo viernes a las 7 de la noche también nos vean por aquí, por estos mismos canales. Que el Señor les bendiga esta semana y recuerden, somos luz en medio de las tinieblas. Deja que tu luz alumbre a todos los que están en oscuridad. Levántate y recuerda que nuestro buen pastor está con nosotros. Bendiciones para todas y para todos. Que tengan una feliz y bendecida noche.